Buenos días. Gracias por vuestro interés en el programa del plugin. Esta es la jornada en la que os vamos a contar todos los detalles sobre el plugin para acceder directamente a la propuesta completa al acelerador del EIC para este año 2025. Estamos grabando la sesión, esperemos luego colgarla para que podáis revisar si hay alguna duda que tengáis y también os mandaremos las presentaciones. Con este programa, queremos ayudaros en el proceso hacia lo que es el acelerador del EIC y por eso vamos a contaros primeramente cuáles son las características principales del acelerador. Después vamos a contar en qué consiste este mecanismo de evaluación plugin para finalmente terminar con unas recomendaciones sobre cómo hacer un pitch de impacto. Cada una de estas sesiones va a tener asociado una sesión de preguntas y respuestas para que no os quedéis con ninguna duda y vamos a usar el Slido. Este es plugin CDT 25 o bien podéis usar este código QR. Vale, pues sin más vamos a comenzar ya con la primera charla, que es sobre el acelerador del EIC, ¿vale? Porque como es el objetivo final es que utilicéis el mecanismo si estáis en el proceso o creéis que el acelerador encaja bien en vuestro plan de crecimiento de futuro, pues lo primero es entender y tener la información necesaria para que vosotros toméis la decisión sobre si vuestro proyecto o producto encaja o no con lo que el acelerador busca. Por eso, esta primera charla está dividida, digamos, en tres elementos. Primero, que es el acelerador, para que veáis qué tenéis que buscar, identificar en vuestra empresa, en vuestro proyecto, para ver si encaja lo que se está buscando con lo que tenéis. Luego os vamos a contar el proceso para que veáis que el plugin en realidad es un punto de partida, pero después de conseguir esta evaluación plugin tenéis que realizar una serie de pasos antes de tener el contrato firmado y poder llegar a ejecutar la financiación. Y finalmente, por la importancia que tiene, vamos a remarcar cuál es el perfil de las empresas que están siendo financiadas. ¿Por qué? Porque el acelerador es un instrumento de Horizonte Europa bastante concreto y bastante específico. Entonces es importante que vayáis solo si realmente encajáis, porque el esfuerzo que vais a tener eh, es mucho para una pyme y a veces no es el momento adecuado. Entonces, si no es el momento adecuado, es mejor que esperéis, pero para tomar esa decisión pues, necesitáis información. Pues para eso estamos hoy aquí. Pues, ¿qué es el acelerador? Pues el acelerador está englobado dentro del Consejo Europeo de Innovación. El EIC en su conjunto busca crear y alimentar ese concepto de unicornios de la Unión Europea. En general, lo que busca es generar autonomía para la Unión Europea en ciertas tecnologías emergentes y mercados clave, conseguir ser referentes tecnológicos en áreas de futuro y claves para tener esta autonomía. Estas palabras son muy importantes, las que os pongo. Autonomía para Europa es la primera. Pero es que además lo que se busca con el EIC es reducir el riesgo del negocio en los diferentes valles de la muerte, porque en este camino hacia el mercado vamos a tener distintos puntos en los que es más complicado para una startup, una pyme, continuar con estos proyectos para poder impactar realmente en el mercado. El objetivo también es atraer capital privado para estas empresas en la Unión Europea y que tienen capacidad para liderar esos mercados emergentes. Y finalmente, el objetivo de EIC es coinvertir en grandes rondas para mantener en Europa estas tecnologías críticas. Para ello hay distintos instrumentos. Hoy aquí estamos para hablar del acelerador, ¿vale? Entonces, el acelerador como instrumento de Horizonte Europa tiene una primera diferencia sustancial. Vemos en el título que pone innovación, porque vamos a terminar un producto, pero
es muy importante el despliegue en mercado. Esta actividad, digamos, el acelerador cubre tanto la llegada al mercado como el despliegue. Y eso es esencial porque queremos que penséis no en qué tenéis que hacer para poder vender vuestro producto, sino qué tenéis que hacer para poderlo vender, certificaciones, pilotos, pero también para escalar y que ese escalado sea internacional y muy rápido y de mucho impacto. Pues eso, el acelerador, pues en línea con lo que busca el EIC, está dirigido a negocios de alto riesgo para el capital privado en estos mercados tan relevantes, que es para empresas que no están aún listas para ser financiadas completamente por Venture Capital. Aunque normalmente, luego lo vamos a ver en el perfil de la empresa, ya suele haber o un Business Angel o un Venture Capital en vuestro cap table. Están basados en propuestas de valor con tecnología propia y protegida y con capacidad de crear nuevos mercados o transformar los existentes. No estamos hablando de un negocio que pueda ser rentable, que aporte una mejora incremental, sino algo que va a transformar, que va a ser disruptivo. Y además están liderados por equipos 100% comprometidos y con un fuerte conocimiento del mercado. Estamos viendo que la estructura empresarial media en el momento de adquirir, o sea, de alcanzar la financiación es de 5 personas para arriba. ¿Qué ofrece el acelerador? Pues como hemos dicho, importante, llegar y escalar. Esto lo tenéis que tener en la mente porque cuando os preguntemos en el plugin qué necesitáis, no es para llegar al mercado, sino para escalarlo, ¿vale? Pues ofrece el Blended, que es un instrumento mixto de subvención más inversión. La subvención es hasta 2,5 millones de euros, al 70% de costes elegibles, para hacer actividades entre TRL 6 y 8, todas aquellas cosas que tu producto le falte para poder venderse, demostraciones con clientes, pilotos, certificaciones si las necesitáis para vender, etc. Pero es que además te proporciona esa parte de inversión, porque si tú quieres escalar mucho y muy rápido tu empresa, no vas a poder crecer poquito a poco y vas a necesitar que entre una inversión de fuera. Entonces, esta inversión desde 1 millón de euros hasta 10 millones de euros, ¿vale? Pero nunca con más de un 25% del capital de la empresa. Las actividades que se esperan que realicéis con esta inversión puede ser cualquier TRL, ¿no? Normalmente hablamos de TRL 9, pero cualquier cosa que pudiera necesitar, desde marketing, despliegue comercial, puesta en marcha de una planta de producción, etcétera. Y además, aparte de este apoyo económico, por decirlo de alguna manera, también tiene una serie de servicios de apoyo al negocio que se llaman Business Acceleration Services, que lo que busca es apoyar en otras áreas más relacionadas con pues, un acceso, ¿no? o un apoyo en el ecosistema de innovación, bien con unos coaches que te pueden ayudar a maximizar el impacto de tu innovación, bien con temas de formación en los que tengas debilidades, o acceso a partners globales, bien con asistencia a eventos bajo bandera de la Unión Europea, corporates con primeros clientes o foros de inversión. El acelerador para este año 2026, porque nosotros estamos ahora en este proceso de planning para que vosotros podáis ir al 26. Por lo tanto, hay ciertas novedades, ¿vale? Frente a lo que había hasta ahora. Para este año, el presupuesto como en su conjunto del acelerador es de 634 millones de euros, que tenemos 400 y pico en el Open, cualquier área temática, y luego tenemos 5 retos planteados, pues materiales para energía, plantas de fusión, suelos, regeneración de suelos de agricultura, critical raw material o adaptación al clima, ¿vale? Estos topics estos retos junto con todos los detalles van a salir publicados, creemos que en noviembre, esperemos que a primeros, en el que ya se verá exactamente cómo queda cada uno de los elementos. Por eso en todas las notas vais a ver que todo esto está pendiente de confirmar, porque estamos haciendo un adelanto de lo que parece que va a ir, pero hasta que esté publicado el programa de trabajo del 2026 no vamos a poder tener exactamente todos los elementos y puede haber, siempre ocurren cosas de última hora que añaden detalles. Por eso es muy importante que reviséis toda la información
que sea la buena a partir de noviembre, cuando salga el nuevo programa de trabajo. Al final, todo el acelerador quiere contribuir a estas políticas europeas que den independencia tecnológica en estos mercados emergentes. Este año 2026, vamos a tener 6 cortes de la propuesta completa desde enero hasta noviembre, cada 2 meses. ¿Vale? No he querido poner las fechas, no vaya a ser que alguna cambie y luego tengáis un error en la cabeza, pero haceros una idea, que cada 2 meses desde enero vais a tener un corte, pero vais a ir a entrevistas solo 3 veces al año, ¿vale? Están previstas para mayo, para septiembre y para ya enero del 27. ¿Cómo se solicita? Vale, pues es un proceso que tiene varios pasos. El primer paso es una propuesta corta que vosotros, por hacer esta evaluación del plugin, os saltáis. Por eso estáis aquí porque queréis acceder directamente a desarrollar esta propuesta completa, ¿vale? Una vez que superéis esta evaluación plugin, se os daría acceso al programa, al portal del participante y a unas sesiones de coaching para que podáis maximizar el impacto de vuestra innovación. Pero ese es solo un periodo en el que vais a desarrollar. Luego tendréis que presentar la propuesta en uno de esos 6 cortes que os he comentado antes. Y otra novedad para este año es que ya si la puntuación va a ser numérica, en un máximo de 15. ¿Vale? Va a haber un proceso de evaluación de la propuesta completa, diferente al que había anterior, que incluye una entrevista técnica con un experto asignado a tu proyecto, que veremos exactamente cómo lo tenemos que trabajar. Pero esto es posterior al plugin, por lo tanto, hoy no vamos a entrar en ese detalle. Simplemente os estoy contando lo que va detrás de esta evaluación plugin para que si entráis en el proceso es porque tenéis en el corto plazo el objetivo de presentaros. Una vez que presentáis la propuesta completa, tendríais que ir a una entrevista. Esta entrevista, a esos 3 periodos que os he comentado antes, se invitan a todas las empresas que al menos tengan un 13, pero hasta 2 veces y medio el presupuesto disponible. Ese presupuesto que hablamos anteriormente de 600 y pico millones se divide en cada periodo de entrevista y se divide entre subvención e inversión. Pues de esa parte de subvención se invita hasta 2 veces y medio el presupuesto disponible. Pero esto es, ya digo, después. Y luego, una vez que ¿qué va a pasar? ¿No? Importante, ¿qué va a pasar cuando superéis el plugin? Pues vais a desarrollar esta propuesta, ¿no? El detalle, os he dicho, os mandarán un link de la propuesta completa para que podáis presentar vuestra propuesta el 7 de enero y cada 2 meses. Os dan acceso a un coaching, os va a aportar mucho valor, pero además es muy importante, ¿vale?, que compartáis la información con nosotros, porque compartir la información con nosotros nos va a permitir seguir ayudándoos en la fase de entrevista. Después en esta propuesta completa vais a tener una parte administrativa que completar y luego una parte B. En la parte B tenéis un anexo técnico que ahora vais a tener nuevas plantillas y va a ser un máximo de 20 páginas, pero prácticamente porque la implementación se saca a un adjunto. Vais a tener que presentar un vídeo, un pitch deck de 10 minutos y una serie de Excel que van a presentar pues, datos financieros, etcétera. Todo esto está por confirmar cuando salgan las nuevas plantillas y ver exactamente qué preguntan y qué piden en cada apartado. Como hemos dicho, la financiación se decide en la entrevista. Nosotros con este proceso plugin lo que queremos hacer es que desde el principio ya estéis practicando y estéis trabajando documentos que, aunque en el plugin son más pequeños y con un poquito más alto nivel, ya os sirva para lo que es defender vuestro proyecto en la entrevista. Porque, de nuevo, es la entrevista donde se decide si te dan el dinero o no. Entonces, vuestro objetivo no es llegar a la entrevista, es superarla, ¿vale? Por eso es importante que sepáis que son entrevistas presenciales, que hay que presentar un pitch de 10 minutos, que luego hay un periodo de preguntas de 35 minutos y que no se va a poder cambiar. Esto en la entrevista para la entrevista del acelerador, ¿vale?
Además, todo este proceso, los elementos relacionados con el equity, ¿vale? Esta parte de inversión, es quizá lo más diferente y novedoso que sigue habiendo en Horizonte Europa y que tenemos menos conocimiento sobre gestión de ayudas públicas, ¿vale? Entonces, esencial leer la guía de inversión de Horizonte Europa y entender bien todo lo que está en el Bucket 2, que es donde vais a estar inmersos y donde vais a entrar directamente, ¿vale? Los otros casos son para situaciones pues que no pasas el due diligence y se cancela o que no pasa a situaciones extremas. Pero vosotros cuando leáis la guía de inversión es importante que os centréis en el bucket 2, que es donde van a ver las características. ¿Y cuáles son estas características? Es muy importante que las entendáis porque es la política de inversión de un fondo, igual que en España o cuando vais a buscar inversión, sabéis qué busca ese inversor, pues aquí tienes que conocer. ¿Cuáles son las características? Van a pedir una ronda cualificada y en condiciones de mercado. Para eso van a pedir que haya inversores nuevos, inversores que no estén ya en vuestro cap table, ¿vale? Además, el fondo siempre solo acompaña porque no tiene capacidad ni de liderar ni hacer valoraciones. Y como mucho va a coinvertir uno a uno. ¿Esto qué significa? Que si tú ya tienes unos inversores y necesitas 10 millones de euros, pues es habitual que 2 te los pongan tus inversores actuales y de los 8 que faltan, tengas que buscar estos nuevos inversores, 4 millones, para que el fondo del EIC ponga otros 4. Es decir, hace uno a uno la contribución de los nuevos inversores. ¿Vale? Es importante. Al final, esto es un instrumento para distintas necesidades y tú en la propuesta completa al acelerador tendrás que definir cuándo necesitas el dinero. Pues yo necesito el dinero al principio, pero no consigo todo el dinero y entonces pues te firmas un blender en el que primero con un acuerdo de inversión desembolsaría una parte y cuando consigas la otra parte de inversión liberaría el resto. También puede darse la situación en el que digas, no, yo hasta el mes 18 no necesito porque voy a llegar a este hito a partir del cual necesito empezar a poner en marcha mi planta de producción. Entonces, cuando llegue este momento, pues firmarás las condiciones porque ya tendrás un inversor cualificado para tu ronda. O puede darse el caso que digas, no, no, yo es que hasta 12 meses después de que termine el grant no voy a necesitar el dinero. Bueno, pues ya más adelante se firmará el acuerdo de inversión. Al final, estas situaciones, lo importante es que conozcáis cuánto dinero necesitáis para llegar y escalar, para qué, para hacer qué tipos de actividades y finalmente cuándo lo vas a necesitar, ¿vale? Pues nada, ahora vamos a intentar entender, ¿vale? ¿Qué tipo de perfil de empresas? ¿Para qué? Pues para que vosotros seáis muy autocríticos y teniendo en cuenta el nivel de exigencia que solicita el acelerador, si alguno de estos elementos ya de inicio no los cumples, no pierdas el tiempo, porque pues sois pymes y tenéis unos recursos limitados y es cierto que quizá es la mejor ayuda que como pyme podéis recibir, ayuda pública, pero vais a invertir muchos esfuerzos y bueno, merecerá la pena si de principio ya tenéis una serie de elementos, si no, pues al final va a ser más complicado y es perder un poco vuestro tiempo. De nuevo, vamos a hablar sobre ese slide del principio de qué es el acelerador, vamos a detallar distintos elementos, ¿vale? Bueno, pues una tecnología Deep Tech que proporcione una innovación disruptiva, es decir, no vale mejorar un poquito lo que existe, es cambiar cómo funciona un mercado, crear un nuevo mercado gracias a esta tecnología IP que tenga una propiedad clara, que sea vuestra y que tenga libertad de operación. Esto significa que cuando tu producto llegue a mercado no estéis infringiendo patentes,
que os pueda obligar a meter en el cajón esa innovación u os proteja de cara a la explotación para que otros nos copien. Además, tiene que estar en un estado de desarrollo adecuado, es decir, de Relais 5 completo, tiene que haber salido del laboratorio y tendréis que presentar, ¿no?, los resultados de estas actividades, de estas pruebas, de estos hitos que ha superado vuestro producto, en el que decís, mi producto está en TRL 6, por ejemplo. Y además, estas tecnologías Deep Tech siempre están buscando autonomía tecnológica para Europa. Estamos viendo que se está focalizando muchísimo en una serie de tecnologías que son realmente las que crean la diferencia para Europa. ¿Cuál es el principal elemento que vemos en estas evaluaciones plugin y en muchas empresas cuando se plantean si encajan o no encajan? Bueno, por ejemplo, usáis tecnologías para dar un servicio, pero eso no es lo que busca el acelerador. El acelerador busca que estés desarrollando esa tecnología que te hace único. Además, tenéis que conocer muy bien el mercado. Este mercado detallado es internacional. No quiero escuchar en ningún pitch de los que nos presentéis, voy a ir a España, en España hay un 10% de clientes, en España, y luego iré a Portugal o a un país. No, estamos hablando de proyectos internacionales, al menos europeos, en los que tú vas a establecer tanto tu conocimiento del mercado, como un plan de escalado internacional y muy rápido. Por lo tanto, ya os lo he dicho, mercado internacional, conocido, bien descrito y segmentado. ¿Para qué? Para que quede muy claro a qué tipo de clientes vas, ya los tengas involucrados, bien con cartas de apoyo, bien porque van a hacer pruebas durante la ejecución del proyecto, todos aquellos que necesitéis para el éxito. Salud, los Key Opinion Leader o los prescriptores son esenciales, por ejemplo. Y además tienes que estar en un mercado que permita escalar. Es decir, escalar significa que sea fácil vender mucho, muy rápido a costes rentables, ¿vale? Y además todo esto tiene que estar con un modelo de negocio y financiero que sean realistas y realizables, ¿vale? Y además, por supuesto, estamos hablando que en este bien descrito y conocido, estás hablando de todos los aspectos, no solo de la parte tecnológica, sino también de cómo vas a llegar al mercado. Si vas a tener temas regulatorios o ensayos clínicos, demuestras que sabes que están bien realizados, o sea, definidos, que sabes cómo vas a fabricar o distribuir, dependiendo de cuál sea vuestra situación. ¿Qué es lo que está buscando la Comisión con esto? Pues quiere que lideréis, ¿no?, ese mercado que es clave, esa independencia tecnológica en ese mercado clave para la Unión Europea. Y además, el equipo. El equipo es súper importante. ¿Por qué? Porque al ser un tema Venture Capital, ¿vale?, el equipo al final se tiene que ver, tiene que estar comprometido al 100% y ser complementario. No solo hablamos de parte técnica, sino de negocios, de ventas, comercial o regulación o fabricación, dependiendo de cuál sea vuestra área. Y finalmente tenéis que estar abierto al capital privado. Os lo he dicho anteriormente, estamos viendo que para crecer mucho, muy rápido, vais a necesitar que entre dinero de una manera más allá de lo que es las propias ventas. Y por lo tanto tenéis que demostrar, ¿vale?, que tenéis con esa ambición por creer mucho, que vais a necesitar mucho dinero y que ya habéis intentado conseguirlo y por eso conocéis el mercado de financiación privada, pero que necesitas al acelerador porque se necesitan 10 millones de euros y hasta que no llegue a un hito concreto de valor, me es muy complicado atraer a este capital privado, ¿vale? Al final tienes que tener muy claro cuál es tu plan de coinversión. Antes os he contado, el fondo LIC coinvierte y tienes que tener muy interiorizado en qué condiciones, cuánto dinero necesitas, cuándo y quién, con quién quieres hacer esa fase de escalado del negocio. Y aquí la pregunta va a ser, ¿tienes ya inversores? ¿Por qué? Porque luego vamos a ver en el perfil
que la mayoría de los proyectos financiados en ese momento de recibir la financiación ya tienen inversores. Eso te permite entender, conocer el mercado de financiación privada, ¿vale? Y te permite tener ese primer dinero para financiar el 30% que no te paga el acelerador, por ejemplo. Estadísticas, ¿no? Siempre os gusta entender cómo es la participación y esto os puede ayudar. Bueno, yo pongo primero el Step 1, que os vais a saltar, pero aquí vais a ver cómo desde que tenéis que tener 3 goes en el Step 1 ha bajado muchísimo el ratio de éxito. Está mejor porque al final ya sí que se está identificando qué no encaja en el acelerador. Y entonces, pues estamos viendo que tenemos unas tasas de éxito muy inferiores a los primeros años del programa, donde te pedían solo 2 goes en el STEP. Yo creo que eso es un buen elemento porque así, si no encajas desde el principio, lo saben. Pero esto para vosotros tampoco es interesante porque os vais superando y vais directamente a la propuesta completa. Igual la propuesta completa, estamos viendo que bueno, España no se nos da mal. Digamos que si estáis bien orientados, sabemos escribir propuesta, pero de nuevo el objetivo no es llegar a propuesta, no, no es llegar a la entrevista, vuestro objetivo es este, es tener la financiación. ¿Vale? Esta financiación, como podéis ver, de las solicitudes que llegan a entrevista, ¿vale? No de las que se presentan, un 25% más o menos son las que están siendo financiadas. Vemos que los números, bueno, aquí solo hay un corte, falta el segundo corte que todavía no hay, pero ha bajado porque tenemos menos fondos. Antes estaban los fondos de recuperación y ahora, entre comillas, solo tenemos 600 millones. Por lo tanto, se nos convierte en más complicado tener, pues hemos tenido en el primer corte 40 a nivel europeo y España ha conseguido casi el 30%. De nuevo, es posible, las empresas españolas lo consiguen. No sé si estamos en el cuarto lugar, sino que mis compañeros me corrijan. En el cuarto lugar a nivel EU27. Por lo tanto, sí se puede, pero si cumplís estas características que hemos hablado antes, ¿vale? Para terminar, ¿a quién se está financiando? Os lo avancé antes, solo el 9% de los proyectos financiados no tenían inversión en el momento de recibir la financiación. Por eso os decimos que es muy importante que si no tenéis ya, no conocéis ese mercado de financiación privada, lo primero que hagáis es empezar a ir a foros de inversión para entender qué se está pidiendo. Porque al final la comisión está entrando mayoritariamente en series A, lo que significa que vosotros estaríais incluso en una pre-seed si no tenéis inversor y todavía estáis en un nivel un poco de inmadurez empresarial, no tecnológica, para conseguir contestar adecuadamente a lo que el jurado de la entrevista está buscando. Pues nada más. Hay mucha información disponible que se irá completando en los próximos meses para que podáis preparar adecuadamente la propuesta completa. Y nosotros desde CDETI, pues bueno, os seguís, si superáis el plugin o si decidís ir al acelerador independientemente del plugin, os vamos a seguir ayudando con numerosas actividades. Os avanzo que va a haber un Infoday el 13 de noviembre de ISMEA sobre todo LIC, que después la semana siguiente nosotros desde CDETI hablaremos de los instrumentos acelerador STEP y uno nuevo que es retos avanzados de innovación. Y finalmente, antes de Navidades, haremos ya un taller de preparación de propuesta por si alguno de vosotros quiere ir a enero, aunque para mí es un poco precipitado, pero bueno, lo veremos después. Nada más, el disclaimer que ya os he hecho al principio, todo esto, plantillas, contenidos, procedimientos pueden sufrir cambios, habrá que confirmar y nada más por mi parte. Hay muchas preguntas. Muchas gracias, Esther. Te voy haciendo las preguntas. ¿Necesitas beber agua antes de que nos lancemos? Tenemos primero dos que van más
tres que van más dirigidas a la parte de la inversión y luego una más técnica. ¿Se puede acceder solo al grant sin inversores privados? Que te la combino con la siguiente, que es muy parecida. ¿Merece la pena participar si no estamos buscando inversión privada? No, no merece la pena. A ver, realmente tú estás pidiendo un acelerador, o sea, se puede, ¿vale? O sea, tú puedes pedir un grant only, es una de las opciones. Mayoritariamente está pensado para países como UK, que es elegible la subvención, pero no en el equity, ¿vale? Pero realmente tú estás pidiendo ayuda a la comisión con el acelerador porque no eres capaz de financiarte en el mercado privado, porque necesitas mucho dinero y porque el riesgo es muy elevado. Entonces, si tú no quieres inversores, yo os diría que no perdáis el tiempo, que no merece la pena. ¿Y los inversores privados piden participaciones? Claro, cualquier inversor privado al final va a entrar y va a tener una porción de vuestra empresa, obviamente, porque vosotros vais a tener un dinero, pero aparte de tener participaciones en la empresa, os va a aportar un conocimiento de mercado que os va a ayudar a crecer mucho y muy rápido. Os va a aportar mucho valor que es necesario para el escalado internacional. No tengáis en la cabeza es que me están robando mi empresa, no, tú vas a tener un acceso a una financiación extra que te va a permitir llegar antes y más sólido al mercado y por lo tanto conseguir ventas mucho mayores. Si es una spin-off y la matriz mete dinero, ¿lo contamos como inversor privado? No, o sea, puedes tener un inversor porque tu empresa tiene un porcentaje, tiene una serie de inversores, pero aquí lo que estamos viendo es que en algún momento, o sea, la comisión solo va a meter, apalancar dinero de un venture capital, de un inversor profesional y cualificado. Tú tendrás un spin-off que dependes en un porcentaje de tu empresa matriz, pero cuando pidas el equity para el escalado, se va a llevar, es el tipo, o sea, es ese inversor privado y cualificado el que te va a permitir pedir financiación al fondo de EITE, que es lo que va a apalancar. No sé si se ha entendido la respuesta. Sí, yo creo que sí, si no podéis repreguntar también. Y una más técnica, si la empresa tiene más de una tecnología, una ya desarrollada y otras en desarrollo, ¿bajo qué tecnología solicitamos? La que está en TRL más bajo y no está en mercado, y podemos pedirlo si la tecnología ya está en mercado. A ver, normalmente como pyme, tu core de la tecnología es lo mismo. Lo que has lanzado es es una solución para algo completo. Que esté en mercado está muy bien porque ya a lo mejor te ha permitido tener clientes, conocer y tener lo que pueda ser como la beta de tu siguiente producto. Entiendo que cuando habláis de otra tecnología, habláis de otra solución. Ese TRL más bajo tiene que ser como mínimo el 5 completo, ¿vale? Porque entramos en TRL 5 completo. Entonces, lo habitual es que tu base de tecnología sea más o menos el mismo entorno y la misma y lo que has desarrollado con el Neotech, ¿vale? Y que ahora hayas llegado a una parte del mercado con una solución parcial, hayas visto que hay un potencial muy grande para otra parte, pero es ahí donde estás necesitando la ayuda de la comisión. Entonces, sería esta de TRL más bajo, ¿vale? La que, pero siempre mínimo 5, la que pedirías en el acelerador. Sí, y siempre que sea diferenciadora también. Quiero decir que el Sí, acelerador se pide, como solemos decir, para tu producto estrella. Entonces, tiene que haber un salto cualitativo también entre lo que tengas ya en el mercado y lo que vayas a proponer. eso es, efectivamente. Vamos a ver otra más de tecnología, que es cuando hablas de desarrollo de tecnología y no uso de tecnología. ¿Podrías explicarlo un poco más? Mira, una cosa muy habitual, por ejemplo, es que tú estés usando una IA, por ejemplo, para mejorar tu servicio, ¿vale? Tú estás usando tecnología, tu empresa es tecnológica porque tiene, pero en realidad
no es esa tecnología que tú estás usando, lo que estás desarrollando en el proyecto. Tú estás desarrollando a lo mejor un servicio para, no sé, en un marketplace que usa IA, pero tú no estás, tu producto, hecho diferencial realmente no está en la tecnología, sino en ese marketplace, en ese servicio. Eso sería lo que llamamos uso de tecnología. Pues son muchos negocios de B2C, por ejemplo, que ya te digo, pues usan esa IA para, no sé, para mejorar un servicio de atención al cliente, pero en realidad no estás desarrollando una tecnología que es la que vendes, ¿vale? No sé si eso matizáis alguno, Luis o Lucía. Sí, no, yo creo que está claro. El proyecto que se presente tiene que haber desarrollo de esa tecnología propio, no solo aplicación de tecnologías a una solución. Mm, Uy, Vale. se me ha ido una que preguntaba por el presupuesto de los 630 y tantos millones que nos has presentado. ¿Es solo del grant o es grant No, y equity? es Grammy Equity. Pensemos que 2/3 o más es equity y el resto es grant. ¿Y hay limitaciones en la proporción grant equity que se puede pedir? Puedes pedir hasta 2,5 millones de grant y hasta 10 de equity. Pedir de 10 de equity significa que tu ronda es de 20 millones para arriba, porque damos por hecho que tienes inversores actuales que van a seguir. Entonces, son los 10 que le pides a la comisión, los 10 nuevos más los que continúan. Estamos hablando de necesidades financieras de 25 millones de euros totales, lo que es gran más útil. ¿Vale? Vale, ¿y qué tal encajan los desarrollos de tecnologías industriales en el acelerador? Bien, bien, tiene sus matices, pero digamos que tecnologías industriales, muchos temas de plantas de generación de energía. eh, sí, bueno, aquí Lucía, además tú eres más experta que yo en estas tecnologías, pero sí hay Sí, tenemos casos de éxito también de sector energía, agua, fabricación. mm, materiales. Sí, sí que hay. De hecho, este año ya te digo, por ejemplo, materiales para energía, pues la tecnología encajaría ahí, sí. Vamos, que no Vale, todo es salud, ¿vale? Que no todo es salud, que también hay otras cosas. O quantum, o sí, ¿vale? tenemos una pregunta pendiente sobre los timings del plugin, pero la vamos a dejar porque esa se Sí. contesta en la siguiente presentación, en cuanto os contemos Ah, el proceso del plugin. Y vamos con otra que es alguien que ya ha presentado en septiembre de 2025 la propuesta completa y en diciembre nos dirán si vamos o no a la presencial de no, enero. ¿Tiene sentido avanzar con el plugin? no, porque esto está hecho para precisamente saltarte la short, tú ya la tienes, digamos que no encajaría ya, ya no serías. Pensar que nosotros tenemos acceso parcial a resultados y no siempre, si os hemos convocado, disculparme, porque pues, se nos puede haber pasado algún correo. Siempre preferimos que asegurarnos que llega a todo el mundo porque no siempre tenemos el listado de todas las que se han presentado, porque no siempre la empresa comparte con los NFPs. Pero bueno, que si ya estáis en el proceso, no tiene ningún sentido presentar vuestra candidatura al plan. Vale, déjame un momento que meta otra que ha entrado por el chat. ¿Hay un mínimo de equity que deba pedir? ¿Podría ser algo testimonial? No, o sea, sí que hay un mínimo, 1 millón de euros, pero no tiene sentido meterte en un acelerador si no tienes necesidades financieras total de más de 6, 7 millones. Que sea testimonial, se va a notar que no quieres inversores y cuando llegues a la entrevista te van a suspender. Meterte en un acelerador cuando tú no quieres que entre eso y pides poquito, tus proyecciones, tu ambición por ser referente internacional y la necesidad de la ayuda no se va a demostrar y no vas a conseguir la financiación. Así que digamos que presentarte a ver si hay suerte,
te va a exigir mucho esfuerzo y yo desde luego no te lo recomendaría. Y una más técnica, ¿puede ser válido el desarrollo de una parte de producto que da un servicio, como por ejemplo una plataforma digital de Amazon Web Services propia? Yo te diría que no, pero Si solo es eso, no. por eso yo te diría que no, porque al final eh, va a ser muy difícil demostrar ese deep tech, esa disrupción y, y esa parte única para Europa. Va a ser muy complicado, entonces yo te diría que no. Vale, pues ya hemos acabado con las que tenemos para esta parte y podemos pasar a la siguiente presentación que nos la va a hacer Luis sobre el proceso del plugin y sus partes y sus plazos. Fenomenal, pues muchas gracias, Lucía, por poder contaros ahora lo que es los detalles y los plazos del proceso en el que estáis aquí. Queríamos empezar por contaros el acelerador, porque al final es la finalidad de este proceso. Entendemos que habéis acabado vuestro Neotech, lo habéis hecho con éxito, y ahora, bueno, pues una de las posibles vías de financiación es el acelerador, ¿vale? Entonces, nuestra idea con esta jornada de hoy, con este proceso, es facilitaros esa entrada siempre y cuando esa entrada esté en vuestros planes y tenga sentido, ¿vale? Con lo cual nosotros queremos contaros tres cosas. El proceso, cómo vamos a hacer este proceso de evaluación de plugin, porque conceptualmente para la comisión es una evaluación. Segundo, los plazos que vamos a manejar. Y finalmente la documentación que necesitáis presentarnos para poder participar en este proceso. Como antes ha dicho Esther, es un proceso que está pensado para los que todavía no habéis entrado en la propuesta corta del acelerador. Lo estáis pensando, estáis valorando si esta es una opción vuestra a corto plazo y esto os da una especie de atajo, ¿vale? Entonces, ¿por qué existe esto? Y esto es un poco para justificar la existencia del plugin en Horizonte Europa. Lo que ha permitido la comisión es que ciertos programas certificados a nivel nacional o regional, pues una vez que han acabado esos proyectos, su financiación nacional o regional y de manera exitosa, y en este caso CEDETI considera que son programas o que son en este caso empresas interesantes, pues puedan acceder directamente a la segunda etapa del acelerador. Digamos que nosotros de alguna manera como CEDETI os damos un marchamo de calidad diciendo, vale, estos proyectos que ya hemos financiado con nuestro programa Neotech, que han acabado y que están en ese proceso de convertirse en algo un tipo de empresa que es la que está buscando el acelerador, pues confiamos en ellos y le damos ese acceso directo a la segunda etapa del acelerador. Pasáis directamente de la SORT, digamos que no perdéis vidas en la SORT y vais directamente a trabajar la full proposal. En España a día de hoy tenemos 4 programas que os permiten hacer eso. El nuestro de CETI, es el Neotech, que es como sabéis a nivel toda España, todas las comunidades autónomas tenéis, o hay empresas en todas las comunidades autónomas que han tenido Neotech, y luego hay 3 programas regionales que también lo permiten hacer. Hay un programa en Cataluña que lo lleva Axio, que es Startup Capital, con lo cual las empresas que son beneficiarias de Startup Capital, Axio también les ofrece este atajo. En Castilla y León hay 2 programas, una aceleradora de Volaria y los planes estratégicos de I+D que se lleva desde Castilla y León, que también permite hacerlo, y en La Rioja también tienen el programa certificado. Además, estos programas se certificaron en 2021 y ahora en 2025 ha habido un nuevo proceso de certificación y hay otras 2 regiones que están en ese proceso, ¿vale? Con lo cual, el año que viene probablemente pues haya algún programa más que pueda ofrecer esto. La idea es que casi todos los programas, o nos hemos puesto más o menos de acuerdo entre todos los programas, que la evaluación que llamamos plugin sea bastante equivalente y está centrada en la entrevista que tendréis que hacer como paso final del acelerador. Entonces, ¿por qué nosotros como CETI hemos elegido Neotech? Bueno, pues fundamentalmente por 3 cosas. La primera es que es un programa beneficiario. Al final está enfocado en empresas recién creadas, de base tecnológica y además, como sabéis que el programa Neotech es competitivo, cuando os lo concedieron, pues hay alguien en nuestra casa, en nuestro departamento de evaluación, que ya ha visto que tenéis una tecnología prometedora y que ya está evaluada. Obviamente, ahí es evaluaros lo que vais a hacer
y en seguimiento y el acta de certificación certifica que lo que ibais a hacer pues ha evolucionado razonablemente bien. Y luego también porque pensamos que Neotec es una ayuda inicial, pero muchas de estas empresas ya empiezan a tener algo de tracción privada, bien con primeros clientes, bien con cartas de intenciones o bien con rondas de inversión. La segunda, pues es un poco más de datos. Si miramos a la foto que os ha enseñado antes Esther de los ganadores españoles y les ponemos números, no solo porcentajes, pues más o menos de los 54 que han ganado de 2021 a 2024, pues ahí veis los números de Neotec, ¿vale? Más de la mitad, pues en su momento fueron Neotec, por lo cual pensamos que es una buena cantera para este tipo de programas. Además, como sabéis que Cedeti tiene instrumentos de capital, pues también hemos visto cuáles de esos proyectos eran Invierte o están invertidos de alguna manera por los fondos que manejamos de Invierte, que son algo menos de la mitad, y el conjunto de Neotec más Invierte, pues hay unos 10. Y más o menos hay 16 proyectos que no tienen ninguno de nuestros instrumentos de soporte. Así que pensábamos que este programa podía ser una cantera interesante para encontrar esos proyectos que puedan ser adecuados para ir directamente al acelerador del EIC, siempre y cuando ellos lo tengan en mente, ¿vale? Que eso es importante, que al final tenéis que ser vosotros los que decidáis si este esquema del acelerador os cuadra o no os cuadra. Entonces, ¿cuáles son nuestras condiciones de contorno? Y esto nos lo marca un poco la capacidad que tenemos y también las condiciones del plugin. Bueno, pues tenemos que coger proyectos que han acabado hasta 2 años antes de la evaluación. Vamos a hacer la evaluación en diciembre, con lo cual tenemos que garantizar que son proyectos que todavía el Neotec es razonablemente reciente y tenemos esos 2 años de evaluación plugin. Nuestra evaluación va a seguir el mismo formato que la comisión. Tiene que tener un formato Go, no Go, por lo cual al final del proceso recibiréis un Go explicado o un no Go explicado. Y luego, por nuestra capacidad de llevar a cabo estas evaluaciones y un poco los huecos que tenemos disponibles por países, pues podemos hacer hasta 20 empresas en cada una de las convocatorias, ¿vale? Con lo cual, en los que estáis aquí, pues intentaremos ver con vosotros las 20 empresas que vais a poder pasar en este formato. Entonces, los que estáis hoy aquí, deberíais ser todos los Neotec, o hemos invitado realmente a todos los Neotecs que hayáis acabado de septiembre de 2023 a septiembre de 2025, acta de certificación. A priori, que no habéis sido acelerador todavía, como decía Esther, los matices de la última convocatoria de octubre no los tenemos, por lo cual a lo mejor algunos se nos ha escapado y parece que ha habido alguno. Y luego, sobre todo, esperamos, o nuestra esperanza es que tengáis intención de ir al acelerador de 2026. Y lo que tenemos que ver con vosotros, y es la gracia de este proceso de evaluaciones, si lo que queréis proponer al acelerador, pues es una propuesta competitiva. Al final, sabéis que tanto Esther, Lucía como yo somos los NCPs de este programa. Y bueno, al final vemos muchos proyectos, muchas propuestas que van, que no van, hacemos temas con ellos a preparar las entrevistas, con lo cual vemos un poco por dónde van los tiros de lo que quiere financiar la comisión. Entonces, ¿qué sabemos por ahora? Bueno, pues este plugin lo llevamos haciendo ya varios años. Esta es la 4ª vez que lo hacemos. Lo hicimos 2 veces en 2023, una vez en 2024 y una vez en 2025, que es esta. Y estos son un poco los números que hemos ido haciendo, ¿vale? Es decir, si veis ahí hay diferentes países que han utilizado diferentes modelos. Nosotros lo que hemos ido haciendo es ir enviando propuestas según pensábamos que estaban preparadas o suficientemente preparadas, ¿vale? Con lo cual, hasta ahora, España, en los diferentes programas que os he enseñado, hemos registrado 36 empresas con el plugin aceptado, es decir, les hemos dicho, ok, ustedes tienen sentido que vayan a Bruselas. De esas que hemos dicho que tienen sentido, al final han ido ya 19, ¿vale? Con lo cual no todas han ido, especialmente de la última vez que lo hicimos el año pasado, no todas han ido porque no tenemos los datos, entre otras cosas, de octubre de este año. De esas 19 que fueron, 6 fueron entregadas a entrevista y de esas 6 que han ido a entrevista, 2 han sido financiadas, ¿vale? Con lo cual, más o menos tenemos unos números algo mejores que el pipeline normal, pero no, tampoco son especialmente espectaculares. Entonces, estamos un poco intentando ver cómo podemos mejorar esos números, sobre todo para evitar pues esa bajada de empresas que decimos que sí al plugin y luego no van. Y luego esas empresas que van y luego no llegan a entrevista, ¿vale? Eso es un poco la idea que tenemos con este proceso, ir mejorándolo año a año. Arriba veis un poco ese desglose por programas. Al final,
Cedeti, que es el primero, dimos 26 ok y han ido 15, y de esas 15, 3 a entrevista y 2 ganadoras. De Axio dieron el ok a 9 y han ido 4, y de esas 4 que fueron, 3 han llegado a entrevista, pero ninguna ha sido financiada. Y en el caso de Castilla y León, que fue es el último programa que sí que ha certificado a empresas, certificaron una y todavía no ha ido, ¿vale? Por lo cual es un poco la sensación de que todavía el proceso está afinándose para intentar que tenga sentido, pero sobre todo cuando tenga sentido. ¿Qué significa que os demos la certificación del plugin? Lo primero es que podéis tener acceso directo a la propuesta completa durante 2026. También durante 2027, pero vamos, la idea es que podáis ir en cualquiera de los 6 cortes que antes ha comentado Esther durante 2026. Os echaremos una mano en la gestión y la selección del coaching. No es obligatorio, pero pensamos que es altamente recomendable. Entonces, bueno, yo creo que vale la pena que dediquéis tiempo con esa persona, habitualmente o experta de vuestro sector o experta en el instrumento, que os pueda ayudar a mejorar esa propuesta completa. Luego, como somos NCP, sabemos cómo estáis, sabemos quiénes sois e intentaremos acompañaros lo más posible. Obviamente, si os dejáis acompañar. Y luego, pues tenemos algunas acciones especiales con vosotros, especialmente pues, a la hora de preparar ese pitch deck para que sea lo más adecuado a la entrevista de Bruselas. Ya os anticipo que lo que os vamos a pedir ahora ya va por esa vía, con lo cual el trabajo que os vamos a pedir pues no es en balde, en tanto en cuanto ya va alineado lo que se espera finalmente de ese pitch de Bruselas. Y finalmente, pues si acabáis siendo invitados a la entrevista de Bruselas, pues tenemos un simulacro de entrevistas con vosotros, ¿vale? Lo hacemos con todas las empresas españolas invitadas, y lo que hacemos es, os invitamos un día a Cedeti, pagamos una serie de expertos externos a Cedeti, gente de negocio, gente de inversión, y practicamos esa entrevista que podría ser el mismo formato que el de Bruselas, pero un poco en entorno más seguro, de hacer un ensayo general del vuestro pitch, pero también de la sesión de preguntas y respuestas, que no es tan obvio, ¿vale? Eso es un poco el extra o lo que os ofrece esta certificación. Por entender un poco los plazos y los procesos, ¿vale? Al final, lo que nosotros vamos a hacer después de esta jornada, a todos los que estáis aquí inscritos a esta jornada, os enviaremos esta información y os diremos que nos rellenéis un formulario si queréis participar antes del 26 de octubre, ¿vale? Ahí rellenaréis un formulario. Fundamentalmente os vamos a pedir vuestros datos, vuestros contactos y alguna información sobre vuestra empresa, no demasiada. Tener claro de qué Neotec venís y tener claro si tenéis financiación privada o no, ¿vale? A final de este mes, el 31 de octubre, os diremos que sí o no en el proceso. Tenemos 20 slots. Si se llenan, tendremos que ver exactamente cómo lo priorizamos, fundamentalmente pensando en si tenéis ya financiación privada o no, porque al final habéis visto que es algo importante, y os diremos si os aceptamos o no en el proceso. Entonces, cuando os digamos que os aceptamos o no en el proceso, pues os damos un par de semanas para que nos enviéis la documentación. Esa documentación la iremos revisando entre nosotros, Lucía, Esther y yo, y más o menos antes del puente de diciembre os asignaremos un slot para la entrevista. La entrevista de evaluación de plugin será el día 10 y el 11 de diciembre, ¿vale? Con lo cual, en esa entrevista del día 10-11 de diciembre, pues haremos la evaluación con 2 expertos externos que ahora os comentaré. Entonces, ¿qué va a tener que preparar? Pues fundamentalmente nos tenéis que mandar 2 cosas, ¿vale? Un executive summary de un par de hojas, un poco explicando de qué va el proyecto, y un pitch deck que ahora os voy a comentar exactamente en qué va a consistir. La idea es que nos lo hagáis llegar por correo. Como vais a recibir el correo de la información de esta jornada, nos respondéis a Esther, a Lucía o a mí antes del 14 de noviembre con la documentación con estos 2 documentos adjuntos, ¿vale? Es decir, lo repito, día 31 os diremos si sí o si no, y cuando os digamos que sí, esos son un poco los plazos que manejamos. Y lo iremos revisando nosotros con vosotros directamente hasta el principio de diciembre para ver si le falta algo, pues hay que retocarlo un poco, ¿vale? Esa es un poco la idea que tenemos. ¿Qué os vamos a evaluar? ¿Vale? Al final es un poco la pregunta del millón. Pues fundamentalmente vamos a utilizar los mismos criterios que utiliza el acelerador. Fundamentalmente, cómo es vuestra tecnología de rompedora, disruptiva, y cómo la tenéis de bien protegida. La segunda es cómo de grande es vuestra oportunidad de mercado y qué tal lo conocéis. La tercera, miraremos vuestro modelo de negocio,
cómo lo tenéis montado, si es factible, si ya lo tenéis testado, si tenéis primeros clientes, ese tipo de cosas. La cuarta es miraremos el cómo tenéis planteado la llegada al mercado y el acceso al mercado, si ya lo tenéis más o menos partners, si no tenéis partners, si lo tenéis más o menos claro. Y luego la parte final, pues la parte financiera. Al final tenemos que entender qué proyecciones tenéis, cuánto dinero necesitáis, en qué momento lo necesitáis, ese tipo de cosas, ¿vale? Esa es un poco la idea que tenemos en la parte de evaluación. Os evaluaremos directamente en esa entrevista con o una A, una B, una C, de alguna manera para tener una granulometría desde 5 A hasta 5 C con las empresas y así un poco ordenaros de la más preparada a la menos preparada para el plugin. Fundamentalmente lo que queremos es entender si ya tenéis lo que espera el acelerador, ¿vale? Si no lo tenéis todavía, pero es fácil que lo tengáis en el corto plazo, asumiendo que vais a ir al acelerador el año que viene. Y la tercera, si no lo cumplís, ¿vale? Si no estáis preparado para lo que espera el acelerador. El objetivo es un poco como hemos dicho al principio. Si tiene sentido, aceleraros, y si no tiene sentido, pues deciros, mira, pensamos que no tiene sentido y yo creo que no es la vía para que le gastéis más esfuerzos por esta vía. Consecuencia, o si queréis en esencia, vamos a miraros tres cosas: tecnología, negocio y empresa, pero siempre teniendo en cuenta lo que se financia en el acelerador de la IC, ¿vale? O sea, no significa que la tecnología no sea buena, que el negocio no sea bueno y que la empresa no sea buena, sino sencillamente que no es lo que está buscando el acelerador de la IC, ¿vale? Un poco hacer ese matching entre lo que vosotros queréis hacer como empresa y como negocio, que es perfectamente lícito, y lo que se espera en el acelerador de la IC. ¿Qué pasará después? Pues a los que os demos el go, lo que nosotros hacemos, le mandamos a la comisión vuestro identificador, el Participant Identification Code, y con eso la comisión os da directamente acceso a la propuesta completa y os libera los 3 días de coaching, ¿vale? Eso es un poco lo siguiente. Eso, si tenemos la evaluación a final del 10 y el 11 de diciembre, pues eso antes de Navidad lo tendréis, ¿vale? Si no tenéis el go, bueno, pues no significa que no podáis ir a por vuestra parte a la propuesta cuarta cuando queráis, ¿vale? Lo único, bueno, asumid que si no tenéis el no-go o si no tenéis el go es porque hemos visto ciertas debilidades que probablemente la propuesta corta también os identifique, pero no es máxime para que decidáis no ir, ¿vale? Lo único es eso, pensad que si nosotros ya os hemos dado que no, pues a lo mejor es que hay cosas que no estáis alineados con lo que busca el acelerador. Documentación, un poco por entender cómo de largo o cómo de gravosos son esos documentos, pensando que os damos un par de semanas, ¿vale? La primera es el Project Executive Summary, una hoja. Os mandaremos, por supuesto, un template para que rellenéis. Tiene una parte de información básica vuestra, nombre de la empresa, el PIC, que es el dato el Participant Identification Code que tenéis que tener de Bruselas, ¿vale? Ese sí que le tenéis que tener sacado. Los datos de contacto y poco más. Y luego una parte un poco más escrita, para que más o menos en una hoja, no mucho más, un par de hojas, nos contáis la base de vuestra tecnología, la base de vuestro negocio y cómo esto tiene que ver con el Neotec original y un poco que nos contéis algo de vuestra empresa, ¿vale? De quiénes sois, de dónde venís y si tenéis algo de financiación privada o no. La segunda parte que vamos a pedir, el segundo documento, es un pitch deck para que lo hagáis en 10 minutos, ¿vale? Insisto, para que lo hagáis en 10 minutos. Entonces os vamos a mandar una plantilla y esperamos que la personalicéis a vuestro branding o a vuestra empresa, ¿vale? O sea, está completamente blanca, completamente solo con las preguntas que necesitemos que de alguna manera nos contestéis. Pensad que es un pitch deck para que nos lo contéis en 10 minutos y en inglés, ¿vale? Luego en la evaluación vamos a ser más o menos estrictos con que sean 10 minutos, por lo cual no nos mandéis un pitch deck que luego tardéis 20-25 minutos en hacerlo porque no tiene ningún sentido, ¿vale? Sencillamente 10 minutos para explicarlo en inglés. Y es muy parecido, es absolutamente equivalente a los oficiales que luego tendréis que preparar en la full application del acelerador, ¿vale? Con lo cual pensad que el trabajo que estáis haciendo ahora, si realmente queréis ir al acelerador en el corto plazo, pues ya lo iréis avanzando de manera definitiva. Fundamentalmente tiene 3 partes. Y insisto que 10 minutos para los que sois más matemáticos son unas 1200 palabras en inglés, ¿vale? No muchas más, porque si no tendríais que ir a una velocidad 1 por y no es tan sencillo. Fundamentalmente tiene pues 3 partes. Típico pitch, no es nada sorprendente. Empezamos por el problema y la solución, que nos contéis vuestra tecnología y cómo de grande es vuestro mercado.
que nos habléis de los competidores, que nos contéis vuestro modelo de negocio y sus proyecciones, y luego que nos contéis vuestro equipo y cuál es la historia de la empresa y los siguientes pasos y unas conclusiones, ¿vale? Ese es un poco el modelo de pitch deck que esperamos que nos contéis. Entonces, ¿qué esperamos en cada una de las partes? Un poco para que lo tengáis claro. La parte del problem y solution, pues que nos contextualicéis el problema y cómo de grande es, ¿vale? Es decir, tenemos que entender que realmente es un problema relevante, especialmente pensando que Europa está buscando soluciones que nos den autonomía estratégica, ¿vale? Y eso no lo podemos olvidar porque el EIC Accelerator va buscando eso. Y luego tenemos que entender cuál es la solución y en qué punto está. ¿Vale? ¿En qué punto está? Significa en qué TRL está, qué cosas ya tenéis acabadas y cuáles no. Todo lo que no esté con un TRL5 acabado, el acelerador no lo considera elegible, con lo cual nosotros tampoco lo podemos considerar, ¿vale? Pensad especialmente en términos médicos que ese TRL5 acabado tiene que estar antes de que pidáis el acelerador. Con lo cual, si estáis en las fases preclínicas, pues eso tiene que estar acabado antes de que lo pidáis en el acelerador. Pero tenemos que entender claro en qué punto estáis. La segunda parte es la tecnología y el IP. Y aquí es donde queremos hacer más énfasis en cómo de Deep Tech Breakthrough es vuestra tecnología. Tenemos que entender que realmente es transformadora y que es disruptiva, ¿vale? Entender, pensad que cosas que mejoren porcentualmente un 10, un 20, un 30% en muchos casos, está muy bien como negocio, pero no es el tipo de tecnología que está buscando el acelerador, ¿vale? Entonces pensad que aquí la parte tecnológica es crítica. Si no ganáis la base de la tecnología y está suficientemente bien protegida, y no solo hablamos de patentes, sino que está suficientemente bien protegida y esa ventaja competitiva os da sostenibilidad a largo plazo, no es lo que está buscando el acelerador. Tenemos que entender cuál es la tecnología y en qué punto está, qué os falta por hacer, porque al final, si estáis pidiendo una subvención porque tenéis que hacer desarrollo tecnológico, pues tenemos que entender qué es ese desarrollo tecnológico que os falta. La tercera parte es que tenemos que entender cómo de bien conocéis ese mercado, ¿vale? Es decir, primero, cómo de grande es la oportunidad de mercado, si es un mercado muy de nicho o es un mercado creciente y realmente es grande, y luego cómo de bien lo conoces, porque efectivamente hay veces que ponemos números de mercado son súper gigantes, pero la realidad es que ese no es mercado tuyo porque tú no vas a llegar a ese mercado en la vida, ¿vale? Con lo cual tenemos que saber, o al final la comisión lo que quiere entender después es cómo de bien conocéis ese mercado. ¿Tenéis gente ya trabajando en ese mercado? ¿Venís de otras experiencias previas en ese mercado? ¿Sabéis que tenéis una cierta segmentación? ¿Lo tenéis segmentado? ¿No lo tenéis segmentado? Y un poco queremos entender qué tipo de actor queréis ser en ese mercado. Si queréis ser un actor de nicho, o queréis llegar a ser un actor relevante en ese mercado objetivo al que estáis yendo, ¿vale? Al final, pensad que si queréis recuperar las traspas originales del principio de Esther, lo que está buscando la Comisión no son esos grandes campeones europeos. Entonces, esos grandes campeones europeos requieren tener una ambición de mercado muy, muy alta y, por supuesto, mercados internacionales. La siguiente es un poco el análisis de competidores. Queremos entender cómo de bien lo conocéis y qué sabéis de ellos. Habitualmente los competidores, si son competidores, es porque tienen propuesta de valor que no es mala. A lo mejor vuestra propuesta de valor es algo mejor, suponéis que es mejor que ellas, no lo dudamos, pero bueno, si están ahí y están vendiendo, lo harán por algo, ¿vale? Con lo cual queremos entender esos competidores, cómo de bien lo están haciendo y por qué pensáis que vuestra propuesta de valor es más real, es mejor, ¿vale? Al final entendemos que toda propuesta de valor, cuando alguien la presenta que los competidores lo hacen peor, pero bueno, tenemos que entender cómo de bien está anclado o qué hipótesis tenéis para manejar esa propuesta de valor. Y luego, si estáis trabajando en un sector donde existe un golden estándar, bueno, pues cómo os comparáis con él, ¿vale? Efectivamente, pensando que si vais a buscar un mercado donde alguien siempre está trabajando con A y queréis que pase a B, bueno, pues tendréis que ver cómo de convincentes sois en esa transferencia de clientes. Luego tenemos que entender un poco el negocio, cómo lo pensáis montar, qué modelo de negocio tenéis, qué modelo de monetización estáis pensando, si tenéis hipótesis, cuáles están testadas y cuáles no. Y luego, ¿dónde tenéis todavía riesgo? Al final, obviamente, el riesgo del dinero siempre está, hay riesgo financiero, pero bueno, habrá riesgo comercial, habrá riesgo tecnológico. Tenemos que entender eso porque al final estáis pidiendo una ayuda pública y hay que entender por qué se necesita dar eso el apoyo a vosotros y no al de al lado, ¿vale? Con lo cual, ese apoyo de la IC es interesante.
Luego necesitamos ver algunos números que nos digan, primero, qué vais a hacer en el proyecto desde el punto de vista de grandes hitos, cuánto cuesta cada cosa y más o menos quién lo pagará. ¿Quién lo pagará? Entenderme que al final la comisión va a dar una subvención del 70%, con lo cual hay un 30% que no paga. Y si hay rondas de capital privado, pues también habrá hitos financieros que puedan ser rondas de capital privado, quien penséis que lo paguen, ¿vale? O ahora o en el futuro. También entendemos que es interesante que nos digáis qué proyecciones financieras esperáis de vuestro negocio para ver qué expectativas de crecimiento tenéis, qué revenues, qué expectativas de costes, cómo vais a ir subiendo clientes, etc, etc. Y luego también que nos digáis cuánto, cómo y cuándo necesitáis apoyo de LEICE. Si vais a necesitar grant, cuánto dinero de grant, si vais a necesitar grant y equity, cuánto dinero de grant y cuánto dinero de equity y en qué momento del desarrollo del proyecto estáis pensando que necesitáis ese dinero. Y finalmente, pues no solo circunscribiros a lo que viene siendo el proyecto en sí mismo, sino también un poco el después, ¿no? ¿Qué va a pasar después de este proyecto? Este proyecto va a cumpliros la fase A y la fase B, y ahora después, ¿cómo lo vais a hacer? ¿Qué idea tenéis de después del proyecto? Si vais a ir con partners, si vais a ir con inversores, si vais pensando otra siguiente ronda, si vais a ir a inversores corporativos, lo que sea, ¿vale? Y pensar un poco de cómo de grandes van a ser esas rondas, tanto las que pidáis con el EIC Fund, si las pedís, como si después necesitáis más rondas para seguir creciendo, ¿vale? Con lo cual veis que es un poco, estamos pidiendo pues la parte de números. Finalmente, tenemos que entender también quiénes sois como empresa con algo de historia, es decir, de dónde venís, si sois spin-off, si no sois un spin-off, cómo os habéis creado, quién es el equipo actual que tenéis, quién hace qué, cuántos sois, si sois 3, sois 10, sois 20, o si hay uno que está parcial time, otro que está full time. Y luego, cómo de interesante seríais para una oportunidad de inversión, ¿vale? Si ya habéis hecho alguna ronda, si todavía no habéis hecho ninguna ronda, quién forma el cap table de la empresa, si tenéis crowdfunding, si tenéis business angels, lo que sea, ¿vale? Un poco entender eso, cómo de maduro estáis desde el punto de vista de empresa y cómo habéis ido ya avanzando en ese proceso de la financiación privada, porque como insisto, al final el instrumento es una financiación mixta, es una parte en subvención y una parte en financiación privada, con lo cual el ánimo de llegar a la financiación privada en el corto o medio plazo tiene que estar presente sí o sí, ¿vale? Y finalmente, bueno, pues una traspa de conclusiones para un poco que nos dejéis 3 mensajes que queréis que dejemos, que se quede el pozo de vuestra empresa en el jurado. Nosotros solemos dar 3 cosas o 3 recomendaciones, pero esto es libre, ¿eh? Podéis dar lo que queráis. Primero, que nos demostréis eso cómo de breakthrough es, o sea, que en la conclusión tengamos claro que lo que hacéis es breakthrough. Segundo, que lo que estáis ofertando es un must-have para vuestros clientes, que es algo crítico, que no es un nice-to-have, algo que es accesorio a sus necesidades. Y tercero, si tenéis ya el tipo de partners incluidos, partners entendidos como socios comerciales, como suministradores, como potenciales distribuidores, pues como de comprometidos están, ¿vale? Porque al final pensad que el acelerador es siempre un proyecto monobeneficiario, es solo para vosotros, o sea que ese partnership es vinculado a vuestro negocio, no vinculado al proyecto, y cómo de comprometidos estamos. Esa sería un poco la idea que queremos contaros, es decir, proceso, plazos y documentación. No sé si con esto os tenéis que hacer estas preguntas, ¿no? Habéis tenido esta sesión, los que no estéis aquí la podéis ver grabada y un poco pensar de aquí al 14 de noviembre, perdón, al día que os hemos dicho que es, no, que tenéis que decirnos si queréis participar o no. Me cuadra lo que este instrumento me ofrece como siguiente hito de financiación de mi empresa. Sería la primera pregunta. La segunda es, os hemos contado temas de tecnología, os hemos contado temas de inversión, os hemos contado temas de tiempos. Bueno, pues lo tengo ya en la empresa o estoy cerca de tenerlo. Y luego, pues eso, mi timing de trabajo, mi timing me permite dedicar ahora un par de semanas hasta diciembre, otro rato y luego trabajar en 2026. Y un poco esas son las preguntas que esperamos que os hagáis con esta información y que nos digáis si queréis participar o no queréis participar. Os dejamos aquí nuestros contactos para que lo tengáis
cerca y lo tengáis siempre disponible. Si tenéis alguna duda que no haya quedado resuelta aquí, ahora iremos a las preguntas, pero bueno, para que nos tengáis siempre a todos deslocalizados. Y con esto cierro y te paso, Lucía, para que nos hagas Muchas las gracias, preguntas. Luis. Bebe agua mientras dejamos por si va entrando alguna más y empezamos por la fácil, que es si vamos a enviar las slides. Pues sí. En cuanto cerremos y tenemos los vídeos, mandaremos las slides para que tengáis la información y también para que tengáis ese acceso al formulario de que nos digáis si queréis venir o no. Las tendréis también disponibles en el evento, igual que teníais la agenda y la parte del enlace para conectaros hoy. Cuando estén las presentaciones también estarán colgadas ahí. Entrando en el evento en el que os inscribisteis con vuestro usuario y contraseña, las tendréis ahí también disponibles. Vamos ya con una de contenido del proceso. Para avanzar plazos y poder ir a la Full Proposal el 7 de enero, ¿tendría sentido presentar este mes la Short Proposal y en paralelo seguir con el plugin? Vamos a ver. La Short Proposal va a estar abierta hasta el 28 de octubre. 28 de octubre, ¿vale? Luego se va a cerrar, con lo cual la propuesta del 28 de octubre va a llegar a los resultados pues finales de diciembre, ¿vale? Con lo cual para ir a la Full Proposal del 7 de enero vais a ir ya justos, ¿vale? Muy justos. O sea, yo creo que para ir a la Full Proposal del 7 de enero la Short Proposal ya tendría que estar presentada. A nosotros lo que nos hace la comisión es que podemos ofertar a los plugins a los que no hayan ido a la Short Proposal, ¿vale? Con lo cual, si vais a la Short Proposal, perfectamente lícito, pero de alguna manera os elimina para que luego os demos el plugin, ¿vale? Porque luego la comisión sí que hace esa comprobación de PICs. Entonces, para ir al 7 de enero lo vemos complicado. En cualquier caso, el cierre del 7 de enero y el cierre el siguiente cierre que será en marzo, los dos van a la misma sesión de entrevistas que será, no me acuerdo, todavía no me lo sé, pero vamos, van los dos. Junio. ¿Perdona? Mayo, junio, será. Mayo, junio, ¿vale? Con lo cual, ir al 7 de enero, lo único que te da ventaja es que te invitan antes a la entrevista, pero el corte del 7 de enero y el corte de marzo, los dos van a la misma sesión de entrevistas de antes de verano, ¿vale? Con lo cual, yo creo que, vamos, ir al 7 de enero ya no, yo creo que ya no podéis llegar. Entonces, bueno, elegid si queréis por la short o hacer el plugin, eso sí, nos decís, oye, pues mira, prefiero ir por la short, fenomenal. O prefiero hacer el plugin y nosotros en el plugin sí que nos comprometemos que antes de diciembre, antes de final de año, antes de Navidad, os decimos si sí o si no, ¿vale? Eso sí que es el compromiso que nosotros tenemos con vosotros. Y el corte lo tendríais disponible, pero yo creo que conviene también insistir en que el trabajo de preparación de una Full Proposal no es poco intenso. Y además insistimos en las ventajas que tiene usar el servicio de coach que os va a ofrecer la comisión por tener el Go para la propuesta completa, y eso sí que nos daría tiempo. Entonces yo creo que tendríais que sopesar si de verdad vuestro momento es presentar ya el 7 de enero. En base a que decidimos que sí o que no se va a poder enviar la documentación del plugin, ¿veis? Fundamentalmente tenemos que, primero, si queréis participar o no, si tenemos más de 20 empresas, pues daremos prioridad a las que tengan financiación privada. Vale. ¿Con tener el PIC es suficiente o hay que tenerlo validado? Con tener lo suficiente. Tenemos una empresa que acabó el Neotec en marzo de 2024, la auditaron a finales de 2024 y recibió la certificación final en febrero de 2025. ¿Qué fecha de Neotec es la que consideramos para el plugin? La certificación final. O sea, si estáis Febrero aquí de 2025 en este si caso. estáis aquí es porque sois elegibles para participar, ¿vale? Entiendo que lo preguntan igual por ver si volverían a ser elegibles en la siguiente convocatoria o no, pero Sí. Bueno, la fecha que se considera es febrero de 2025 en este caso. pero vamos, en ese caso sí que seréis elegibles también el año que viene también, sí. En la slide del plan de escalado que nos has presentado, ¿os referís a después del plugin o después de haber acabado el acelerador?
después de haber acabado el acelerador, ¿vale? Al final, la presentación que nos vais a contar es qué queréis hacer en el acelerador, y una de las preguntas que os hace el acelerador es ¿y después de mí qué? ¿Vale? Ese plan de escalado es después del acelerador. ¿Qué va a pasar después del Grand Deal Equity que vais a pedir el acelerador? Vale. Tenemos dos que corresponden más al contenido anterior, pero bueno, como es importante, mejor repetir las respuestas. Si el Venture Capital invirtió en fase semilla y luego también desea invertir en la serie A, ¿esto sería válido para el acelerador? A ver, válido siempre sería, ¿vale? Es decir, si vosotros tenéis inversores interesados aunque no puedan poner la totalidad de la ronda, siempre es interesante para el acelerador. La duda es cuánto dinero extra pondría el fondo del EIC Fund contra el dinero que pongan esos inversores, ¿vale? Que sería la duda razonable. Si en esa serie A es la que vosotros queréis dar entrada al fondo del EIC, además de de ese VC que invirtió en fase semilla, que hará un follow-on, necesitaréis traer un VC externo a la empresa que también ponga dinero, ¿vale? Y ese será el matching que haga el fondo del EIC Fund con ese inversor externo que metáis en esa serie A. Pero que el dinero, que el VC siga invirtiendo con vosotros, que ya esté en fase semilla, para el acelerador es siempre es una buena noticia de que ellos siguen apostando por vosotros. Vale. ¿Y vale la pena aplicar al plugin si aún no tenemos inversores? ¿Podemos aplicar si ya se ha superado el reto tecnológico? A ver, yo creo que no vale demasiado la pena, sobre todo pensando que el plugin es un atajo en un proceso de financiación determinado que es el acelerador, ¿vale? Con lo cual, el proceso de financiación del acelerador, el que tengáis cierta tracción de inversores, es bastante importante. Si no lo tenéis todavía o todavía no lo estáis buscando, pues realmente vais a aplicar un proceso que os va a llevar a un camino que no tiene salida para vosotros, con lo cual para mí no debería tener demasiado sentido. Si ya habéis superado el reto tecnológico, pues entiendo que el acelerador tampoco es vuestro instrumento. Al final, estamos hablando de que estamos en un TRL 6, con lo cual, si ese reto tecnológico es llegar a ese TRL 6, no tiene ningún sentido. Si ahora lo que estamos hablando es esa tecnología que ya sabéis que funciona, porque ya está en un TRL 6 y tenéis que llevarla a un nivel más, o tenéis que llevarla a otros clientes, o tenéis que llevarla a... Y seguís teniendo muchos retos, no solo tecnológicos, sino también de mercado o de aceptación, pues sí que puede tener sentido. Pero pensad que aquí estamos hablando de una fase del mercado o una fase del producto donde todavía no lo podéis vender. Si ya lo tenéis superado y ya podéis venderlo como que inicie libremente, pues probablemente os vale más ir a otro tipo de ayudas, incluso ir directamente a financiación privada, porque ya tenéis ciertos KPIs de mercado, pues ya está. Vale, si no sabemos si estamos en el momento, sería interesante iniciar el proceso del plugin para saber en qué letra estamos, qué puntuación se obtiene, y si no, ¿cuándo es la siguiente fecha para el siguiente proceso de plugin? La siguiente fecha para el siguiente plugin será el año que viene, ¿vale? Nosotros hacemos una convocatoria anual. Entonces, bueno, si quieres, ponnos un correo y directamente lo hablamos contigo y ya está, ¿vale? Más que nada para que no pierdas el tiempo de preparar o no preparar, como tenéis ahora unos días para pensarlo, pues oye, Esther, Lucía, Luis, oye, estamos en esta situación, ¿cómo lo veis? Nos juntamos media hora y lo hablamos, y yo creo que es lo más sencillo. Vale, la juntamos con una parecida, que es que si accedemos ahora al plugin y nos dais el go, ¿se podría retrasar el EIC, o sea, la full proposal, entiendo, a 2027? O sea, nosotros cuando os damos el go del plugin, tenéis, o sea, todos los tiros de 2026 y todos los tiros de 2027, ¿vale? Es verdad. Ahora bien, si no sé si tiene mucho sentido que empecéis ahora y si vuestra idea es ir al EIC en 2027. No sé si es porque se os acaba el plazo de certificación, pero casi tiene sentido que lo dejéis para el año que viene. Pero vamos, ¿Es mejor ir a la fase 2 en enero o en marzo? Por la competencia y por las posibilidades de pasar a entrevista. no lo sabemos. Es decir, al final queremos entender que el proceso de 2026 es nuevo. Es la primera vez que se hace, con lo cual las primeras veces ya sabéis que a río revuelto ganancia de pescadores.
Entonces es probable que en enero haya menos gente que en marzo, pero a lo mejor si hay menos gente, también invitan menos entrevistas, menos empresas a entrevista y dejan más a marzo. O sea que todavía no lo tenemos. Lo que sí que sabemos es que si vais en enero, sabréis si vais a ir a entrevista mucho antes que los que van a marzo, ¿vale? Eso sí que lo sabemos. De hecho, es la gracia de ir antes. No tenemos mucha más información por ahora hasta que veamos los números. ¿Tiene sentido aplicar al plugin ahora si tenemos prevista una serie A para julio de 2026? Sí, claramente. Es decir, al final, si tenéis previsto una serie A en julio de 2026, que es más o menos cuando la comisión va a poder, o vais a poder presentar la full proposal pensando que vais a ir a marzo, ¿vale? Yo creo que tiene todo el sentido del mundo. O sea, en timings está bastante alineado con lo que se esperaría de un acelerador. Si no tenemos una ronda abierta ahora, pero nos gustaría abrir una a finales de 2026, pero no es 100% seguro, ¿es óptimo aplicar? Bueno, como timing tampoco es malo. Es decir, al final pensad que lo que está buscando el acelerador es coinvertir en las rondas que vayáis haciendo. Entonces, bueno, si estáis pensando que vais a hacer una a final de este año es porque ya tenéis una planificación que os puede cuadrar en tiempo. O sea que yo creo que también puede estar razonablemente adecuado para el timing que se espera en el acelerador. ¿Tiene sentido presentarse cuando la empresa no busca ni ha hecho rondas de inversión, pero sí factura y escala mediante financiación externa sin equity? ¿Financiación externa sin equity es deuda o financiación externa sin equity son clientes? En cualquier caso, En cualquier caso, al final, el modelo de empresa que está buscando es un modelo más vinculado al mundo capital riesgo que a un crecimiento orgánico. O sea que te diría que si facturáis, escaláis mediante financiación externa sin equity, como base de negocio, tiene muchísima más sostenibilidad a priori que las rondas de inversión. O sea que, adelante. ¿tener un inversor industrial en el equity es valorado de forma positiva o negativa en el EIC? Bueno, si el inversor el industrial es suficientemente relevante, es siempre positivo. Al final, pensad que hay sectores donde ese es el sector o el inversor natural que puede asegurar que las tecnologías lleguen al mercado. O sea que ahí no es para nada negativo. ¿Y los ingresos por ventas de licencias de otras tecnologías pueden considerarse como inversión privada? No se considera como facturación y ya está. O sea, no hay inversión privada suele implicar dilución de la empresa, ¿vale? Cuando hablamos de inversión privada solemos hablar de eso. Y nos preguntan también si las entrevistas del plugin van a ser presenciales o online y si estamos seguros sobre las fechas y cuándo tendrían la respuesta. La entrevista va a ser remota, ¿vale? Con lo cual va a ser online, lo haremos por Teams. 100% 10 y 11 de diciembre sí, 10 u 11. Entonces, si alguno de esos 2 días no podéis, nos lo decís. Que decir, oye, imagínate que estoy de viaje el 10 y el 11 por la mañana no puedo. Bueno, pues te hacemos el slot del 11 por la tarde, ¿vale? Que no es. O sea, que tenemos cierta flexibilidad si tenéis problemas de estar esos 2 días, pero nosotros ya tenemos a los expertos contratados para esos días. Y la respuesta, ¿Cuándo tendréis la respuesta? Pues si os aceptamos el 1 de noviembre y nos mandáis la información, el día que recibáis la información, si nos decís, oye, mira, el día 10 no puedo, pues ese día siguiente le decimos, venga, pues os lo hacemos el 11. Prácticamente el día después de recibir vuestra información, ¿vale? Que es el 14 de noviembre, os diremos si alguno tiene algún tipo de limitación, ya le asignamos slot. muy bien, pues si no se me ha escapado ninguna, voy a ver si queda alguna en el... Quedan algunas todavía en la sala del acelerador, en la anterior, pero si queréis avanzamos con la siguiente presentación que nos queda, ¿no? Y las recogemos ya al final. Vale. A ver. ¿Veis mi presentación? Sí. Vale, perdonad, es que como estoy con una pantalla, se me había olvidado quitar el micrófono y ya que está. Bueno, pues, a ver, Luis ahora os ha contado pues qué contenido queremos que incluyáis en la documentación que nos vais a presentar. Y habéis visto que
En concreto, en el pitch hay muchos elementos que necesitamos entender para daros el go, ¿vale? De esta evaluación plugin. Entonces yo, pues más que meter, vamos a ayudaros un poquito en cómo hacer ese pitch, qué pensar, qué consideración hay que tener, ¿vale? Porque es necesario que ese pitch tenga un contenido específico en un tiempo limitado. Entonces, como son tantos elementos, esta preparación que vais a hacer estas semanas y que os ayudaremos porque os vamos a acompañar, quiero decir, nosotros os vamos a acompañar, no lo tenéis que hacer todos solos. Como ha dicho Luis, nos podemos reunir. Oye, realmente es mi proyecto, esta tecnología tiene sentido, estamos disponibles, lo hemos hecho siempre y vamos a seguir aquí para apoyaros, ¿vale? Y entonces, sobre cómo preparar este pitch, igual, cómo preparar este pitch os va a servir para ahora, pero también os va a servir para luego cuando tengáis que hacer el pitch de la propuesta completa y cuando tengáis que preparar la entrevista. La entrevista está, digamos, esta evaluación plan está pensada para que os prepare a cuando ya tengáis que ir a una entrevista con el jurado del acelerado. Entonces, dos elementos, el contenido del pitch, cómo preparar este pitch de impacto y luego cómo preparar la entrevista de Bruselas, pero también la entrevista en la que os vamos a evaluar en el plan. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues entender, ¿no? Entender para qué hago yo el pitch del acelerador. Pues si únicamente lo hago para persuadir al jurado de que financie mi proyecto. ¿Y qué es en el contexto del plugin? Pues muy sencillo. Quiero acceder a la propuesta completa directamente sin pasar por las show. Y quiero convencer, ¿vale? Quiero demostrar que tengo un potencial, ¿vale? Para ser financiado en el año 2026. Este corto plazo sí que es importante porque el nivel de respuesta que vais a poder aportar es mayor que si lo tenéis en un futuro lejano. Vais a tener más puntos abiertos y menos concreción. Y eso quizá os va a decir, estoy todavía un poquito lejos, ¿vale? El pitch debe de adecuarse a cómo es la entrevista, ¿no? Es verdad que la entrevista de Bruselas pues tiene 10 minutos, 00, 35 de preguntas. Esa es presencial. El plugin va a ser online, por logística, ¿vale? En la de Bruselas va a haber 5 jurados, emprendedores, expertos en innovación, inversores, va a haber miembros del fondo del EIC, va a haber program manager, va a haber observadores, va a haber mucha gente y va a haber 3 personas por parte de vuestra empresa. Por eso nosotros, en lo que es el plugin, como lo organizamos, ya os digo, 10 minutos, también sí que vamos a ser estrictos para que utilicéis el tiempo que hay 10:00 y os vamos a dedicar 35 minutos de preguntas y respuestas. Como decía, por la logística lo hacemos online porque es mucho más fácil que podáis participar sin tener que venir a CEDETI, ¿vale? Pero aquí solo va a haber 2 evaluadores, 2 jurados que van a valorar, ¿vale? Si tenéis esos elementos que os ha contado Luis y va a estar moderado por uno de nosotros. Una persona de CEDETI va a hacer de moderador para ayudaros, ¿vale? Y igual os pedimos que haya 3 personas de la empresa y nosotros os pedimos que sea el CEO. Es verdad que en Bruselas no lo dicen tan explícitamente, pero queda muy raro. ¿Por qué no está el CEO aquí? Hay que tener una explicación muy concreta, ¿vale? Y va a ser en inglés. Todo el proceso de plugin del acelerador, todo el proceso es en inglés. Una pregunta habitual es: ¿el CEO no habla muy bien inglés? ¿Conviene o no conviene? Bueno, pues yo diría, no va a ser algo que os va a descalificar, pero sí tenéis que tener un mínimo de manejo, al menos para las preguntas. No tenéis que hacer el pitch, pero sí que es importante que tengáis un manejo del inglés mínimo para entender las preguntas sobre vuestro proyecto y poder contestar a estas preguntas. ¿Para qué hay una entrevista en Bruselas? Pues es para confirmar que lo evaluado remotamente se alinea con lo que busca el acelerador, para confirmar que el equipo, por eso decíamos que tiene que haber un equipo comprometido, tiene capacidad para llevar a cabo el proyecto planteado y hay una motivación clara, ¿no? Quiere el éxito, quiere convertirse en un referente del mercado, ¿vale? Y ser una de estas grandes empresas tractoras de estos mercados emergentes que dan esta independencia tecnológica para Europa. Y
esa entrevista se hace para entender la coherencia entre los distintos elementos, lo que se ha visto de forma remota, que realmente está respaldado por lo que cuenta el equipo que va a la entrevista, ¿vale? Eso queremos decir, al final queremos venderles, ¿no? Estamos vendiendo un proyecto con una ambición muy grande. Y en el plugin, pues lo mismo, ¿no? Queremos entender que vuestro proyecto está alineado con lo que busca el acelerador, que tenéis ese equipo, ¿vale? Y entender ese potencial del proyecto para ir a corto o medio plazo. Hemos dicho que queréis presentarlo en el 26, sería interesante, porque si no todo este esfuerzo, cuando llegarais a una entrevista se va a notar que está muy vago, y aunque pasaréis la evaluación remota, porque tiene un potencial técnico, cuando os pregunten sobre los planes de negocio, planes concretos, se va a notar que no está suficientemente maduro y no es vuestro momento empresarial. El deck, el pitch deck, al final lo que hace no es otra cosa que sustentar lo que estáis contando, ¿vale? No es un resumen de una propuesta, no es la suma de las partes ni para el acelerador ni al plugin, y tiene que tener algo que realmente permita al jurado o a estos evaluadores, si es el caso del plugin, apostar y tener esos mensajes que digan, no, esta empresa es buena por esto, esto y esto. Han quedado claros estos elementos claves de tu negocio. Y como siempre me vais a escuchar millones de veces, se hace en 10 minutos 00. Por eso decimos, no nos traigáis un pitch que dura 20 minutos porque no vais a poder hacer. ¿Cómo hago mi pitch para que sea ganador? Pues nosotros os damos, o sea, cada maestro tiene su librillo, nosotros os proponemos una serie de pasos para que os pueda ayudar, ¿no? Sobre el contenido que os ha contado Luis. Luego hay que pensar, ¿no? Pues en lugar, pues en el titular, ¿no? El título, pon un titular que muestre, si estás hablando de los impactos, 10 millones de muertes evitadas gracias a mi producto. Ese es un titular, no decir impacto. El impacto, bueno, pues bien, te posiciona en qué sección estás, pero no hace que tengas un elemento a recordar, ¿vale? Cada slide no puede tener millones de mensajes, con mucho tiene que haber 3 mensajes cada slide, como mucho, porque es aquello que realmente quieres que se recuerde por el jurado. Y Luis lo ha comentado, tiene que haber un cierre impactante, algo que le dé al jurado un mensaje para yo no quiero financiar a esta empresa, que realmente deje el proyecto en lo alto y ese jurado diga, wow, esto los van a conseguir, porque tienen muy claro todos los elementos. Además, tienes que tener un hilo argumental claro, no es contar elementos, ¿no? Eso que he dicho no es un resumen de la propuesta, sino que tiene que contar una historia, cómo tu producto encaja en el acelerador, cómo tu producto encaja en el plugin. Y además tiene que tener un diseño profesional que aporte, que respalde, que sean fáciles de leer, porque si no al final en la forma se pierde la gente mirando y olvida quién está hablando. Y ese contenido también tiene que ser ganador. Tienes que pensar en esos 3 mensajes, tienes que trabajarlos, qué hechos los respaldan. Tengo que pensar cómo lo digo en inglés y tengo luego que simplificarlo, porque tengo que ser capaz de hacerlo en 10 minutos. Y luego tienes que ensayarlo, porque si no, a lo mejor escrito tienes muy claro, pero cuando realmente lo hablas, te das cuenta que las palabras, el contenido, no es realmente el que te permite transmitir mejor tu mensaje. Vale. Y luego el cómo presentas, que sea entendible. Luis ya lo ha dicho, 10 minutos no da para hablar tan rápido que no se transmitan los mensajes adecuadamente. Tiene que haber un ritmo. Los silencios ayudan mucho. Un silencio antes de un mensaje clave multiplica su impacto. Tiene que haber cambios de tono para que no seas monótono, porque así se te va a recordar mucho mejor y vas a atraer esa atención del jurado, si es Bruselas, o de nuestros evaluadores. No olvides, es muy importante cuidar esos detalles que refuerzan tu imagen, que no es para leer, no tiene que haber párrafos que cuente cuál es tu ventaja competitiva. Tiene que estar ensayado y de nuevo os lo machaco porque luego nos encontramos con muchos proyectos que presentan pitch que no se pueden hacer en 10 minutos, pues muy rápido que hable el que presenta. Y luego tú haces un pitch que lo vas a usar en un entorno, en una entrevista.
vas a usar en la entrevista de Bruselas con el jurado y también en esta evaluación. Tienes que tener unas preguntas. ¿Cómo preparo yo mis preguntas? Pues que tengo que pensar, oye, mi proyecto, ¿qué elementos más débiles tengo? Tengo que preparar una respuesta corta que me permita en una frase dar el elemento que responda, que supere esa limitación. Y luego tengo que tener preparadas propuestas más ampliadas, pero eso es solo por si os preguntan, porque nosotros tendríamos que tener el objetivo de contestar todo con respuestas muy cortas y concretas para que los jurados no se queden con ningún tipo de duda o preguntas sin hacer. De nuevo, sois un equipo complementario que tiene repartidas las preguntas, que no se interrumpe, en el que participan todos porque todos son necesarios y que se apoya entre ellos. Mientras uno contesta, el otro no puede estar así o diciendo, madre mía, ¿qué está contestando este? Porque lo que ven al otro lado es un equipo que no da confianza, que realmente te distrae de la respuesta que estás dando. Y de nuevo, las respuestas cortas y concretas son tan esenciales como que si tú no le das al jurado o al evaluador la oportunidad de hacerte todas las preguntas que tienes sobre tu proyecto, porque te has extendido muchísimo en un par de minutos contestando cada pregunta, se van a ir con dudas. Y cuando tengan que responder realmente a esa evaluación, ¿realmente esta empresa está preparada? Va a decir, es que no me ha contado esto, esto y esto, porque no me ha dado tiempo. Y esas son luego las razones por las que una empresa no es financiada. Tienes que, como es online, también tienes que preparar el escenario, ¿vale? En el plugin tienes que saber que aquí es donde está la audiencia, no está en el papel, no está en la otra pantalla, está aquí. Tienes que saber que tienes que tener un lugar con buena iluminación, con buen sonido. Es muy importante que el sonido sea el adecuado. Nosotros no solemos recomendar que estéis todos en la misma sala, primero porque no se os ve bien y el sonido suele tener muchos problemas. El encuadre tiene que ser adecuado. ¿Cuántas veces vemos gente que está así y que te distrae, ¿no? Tiene que estar en un contexto que sea fácil para el que te está escuchando. Y por supuesto, tenéis que probar. Nosotros lo vamos a hacer con Teams, ¿vale? Tenéis que ensayar esa parte de conexión, compartir, presentar, que no haya problemas, para que no se retrase y ya no empieces acelerado y con nervios. Y ya está. Eso es todo lo que yo os quería contar. Muy bien, pues tenemos una pregunta sobre el deck que nos van a enviar el 14 de noviembre. ¿Es el mismo que de la entrevista y se puede hacer algún cambio? A ver, os pedimos que nos mandéis uno el 14 con la documentación, pero eso vamos a luego hablar con vosotros y os vamos a ayudar. Si vemos que falta información, si vemos que no está, os vamos a sugerir cambios para completarlo y para que sea realmente la mejor visión de vuestro proyecto. Y ese segundo será el que sí que llevéis a lo que es la evaluación plan. Luego, para la entrevista de Bruselas, ¿vale? Con la propuesta completa, podréis cambiarlo completamente. De hecho, tendréis que cambiarlo porque habrá pasado unos meses y tendrás que dar unos elementos un poquito diferentes, aunque sean muy parecidos. Entonces, no es el mismo y os vamos a ayudar, ¿vale? A que esté más completo y que sea más fácil luego defender vuestro proyecto delante del jurado de los evaluadores del plan. ¿Las personas del jurado son de perfil nacional o internacional? Las del Nosotros jurado plugin, entiendo. Claro. sí, sí, bueno, supongo, sí, nuestro jurado de plugin son expertos coach, conocen muy bien el acelerador, pero sí que es verdad que cogemos a gente que tenemos identificadas dentro de una base de datos que es una bolsa de expertos en estos temas, para asegurar que conocen muy bien el plugin, el acelerador, porque son parte de esta bolsa de coach de la IC y así os puedan ayudar y valorar más rápidamente si encaja para el acelerador, no solo como negocio. Pero su perfil es En cuanto a internacional, experiencia, es perfil internacional. Sí. es perfil es internacional, aunque son españoles.
Muy bien. Hay alguien que nos da la enhorabuena por las presentaciones, así que enhorabuena a Luis y Esther. Muchas gracias también por ese mensaje. Tenemos otra pregunta que dice que si los modelos los vamos a mandar por correo. El modelo entiendo que la hoja de proyecto y la plantilla de la Sí, presentación. Si sí, os lo confirmas, va- Esther. sí, sí, después de esta sesión os vamos a hacer, como os han dicho, vamos a poner en la página web la presentación de hoy para que podáis valorar si os queréis presentar. Os vamos a mandar un email con toda la documentación para que podáis descargaroslas en formato Word o PPT para que podáis usarlo como plantilla. Y de nuevo, el PPT es completamente personalizable. Nosotros lanzamos una serie de ideas para que que es un poco en línea con lo que os ha presentado Luis. Y eso lo mandaremos esta misma semana. Y luego tenemos una última pregunta sobre IP que Luis ya la ha contestado de forma escrita en el propio slide, pero yo creo que merece la pena que todo el mundo sea consciente de la respuesta. Si quieres, por favor, Luis, la pregunta va sobre la protección y qué pasa cuando no se puede proteger con patentes o no es la solución elegida. Sí, hablamos de cuando estamos hablando de la IP, de cómo protegéis vuestra tecnología, al final lo que queremos entender es cómo esa ventaja competitiva que decís que tenéis es sostenible en el tiempo, ¿vale? Por lo cual, las patentes es una vía de hacerlo y hay sectores donde eso no funciona y hay otra manera de hacerlo. Con lo cual, si tenéis secreto industrial y está adecuadamente compartimentado y protegido desde el punto de vista de la estrategia que tenéis de proteger ese secreto industrial, también es válido, no hay problema. Pero bueno, la idea de esa slide es entender qué tecnología tenéis y cómo esa tecnología seguirá siendo vuestra con cierta capacidad de defenderla en los próximos años, ¿vale? Esa es un poco la lógica que estaba ahí detrás. También esa preguntaba sobre los desembolsos. Como hemos dicho que si tiene sentido un equity en 2027. Bueno, pensad que lo que aquí la comisión os ofrece es una subvención y una inversión, ¿vale? Por lo cual la subvención se firma cuando firmáis el proyecto de la comisión y os libera los pagos. Por lo cual, si estáis pensando que en los cortes donde las entrevistas son antes de verano, pues prácticamente en septiembre, si ya tenéis todo firmado, la comisión os dará un primer pago, un adelanto bastante sustancioso de la subvención y luego ya vosotros definís en qué momento necesitáis ese equity, si es a finales de 2026, principios de 2027, cuando cerréis la ronda, ¿vale? Con lo cual sí que hay un flujo de dineros que pertenece a la parte de subvención que llega prácticamente en cuanto firmáis el contrato con la comisión, que suele ser un par de meses de después de cuando os comunican que os van a financiar o no. Muy bien, pues ya no tenemos más preguntas pendientes. O acaba de entrar una en el chat. Un momento. Nos preguntan si nos pueden hacer una consulta sobre TRL, en nuestro caso, de su proyecto en alguna dirección de correo específica. Sí. Bueno, Luis ha puesto en su presentación las direcciones de correo de nosotros tres. Podéis directamente contestar también al correo en el que os ha llegado la invitación, que ahí también estamos en copia los tres, y ahí nos podéis enviar dudas específicas que tengáis también. Pues, pues yo creo que con esto, yo creo bueno, que animaros a que analicéis la documentación, que si tenéis dudas podéis escribirnos. Habéis recibido la invitación a esta jornada, están los tres copiados, pero nuestras direcciones de correo son públicas, simplemente con buscar NCP Acelerador España vamos a aparecer los tres. Contactar con nosotros, no tengáis vergüenza porque nuestra labor es apoyaros. Y nada, los pasos, renuevo, reviso, os voy a mandar un email con la documentación que tenéis que presentar y la solicitud para que, por favor, contestéis al form si estáis interesados y con eso, pues, continuar con el proceso y nada más, cualquier duda que tengáis, agradeceros vuestro interés en el plugin y nada, pues, muchas gracias por
estar hoy aquí con nosotros. Hasta luego.